da cuenta de lo que ha señalado el Papa Francisco hace poco, y se encuentra con nosotros el reverendo padre Caro Moyare para analizar qué es lo que realmente dijo el Papa Francisco en ese documental. Padre, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Hugo Alberto. Muy contento de estar aquí en Uranio Televisión la primera vez. Espero que no sea la última, ¿no? Estamos aquí para colaborar. Gracias por tu invitación, y este tema es importante porque ha dado la vuelta al mundo entero. Tristemente para mí, con una mala interpretación en base a lo que el Papa no ha dicho. Pero esto ya no es novedad para mí ni para muchos cristianos católicos. La Iglesia Católica, por su presencia en el mundo, por su testimonio y por lo que hace, genera envidia, tiene enemigos, hay persecuciones religiosas, especialmente católicas. En esos tiempos se están quemando iglesias, rompiendo imágenes que son ya hechos concretos, que sí hay envidia o persecución contra la Iglesia Católica. Y en esta oportunidad la víctima ha sido el Papa Francisco. Bueno, habrá que leerlo de manera muy directa lo que ha dicho el Papa Francisco. Pero antes de eso, acá hay un periodista que ha señalado lo siguiente, está fechado el día de ayer 25 a las 8:35 de la noche. Dice Alex Rodríguez del diario Vanguardia de México: no fue una casualidad, ni se le escapó. Francisco lo dijo y sabía lo que decía porque lo ha explicado públicamente, al menos en otras dos ocasiones. En una entrevista a la cadena de televisión mexicana Televisa, emitida el 2019, dijo lo siguiente, textualmente cita el periodista: son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por esto. Lo que debemos crear es una ley sobre las uniones civiles. De este modo, los homosexuales tendrían una cobertura legal. Relata el periodista lo que ha dicho en una entrevista el año pasado, padre Carlos Moyare. Sí, aquí está claro, ¿no? La primera parte es exactamente lo que el Papa ha dicho, pero ahí hay un puntito donde quiere llevar, como se dice, según mi interpretación, el agua a su molino de uniones civiles. Hay que tratar de entender en su mentalidad del Papa qué ha querido decir hablando de uniones civiles. Algunos ya lo ven de matrimonio, ¿no? Pero lo que yo tengo aquí, lo que tú también acabas de leer, lo que también va dando la vuelta al mundo, lo vuelvo a leer para que el público también se vaya impregnando de lo que realmente ha dicho el Papa. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Tienen derecho a estar en una familia. Aquí claramente está hablando de la familia primera, de papá, mamá, hermanos. Son hijos de Dios. Esta expresión de hijos de Dios con toda claridad hace relación a la dignidad humana que toda persona tiene. Fácilmente en el mundo de hoy hemos olvidado ya nosotros nuestra dignidad y tratamos a las personas muchas veces como si fueran animales, como si fueran objetos o como si fueran cosas, ¿no? Fácilmente se asalta, se roba, se mata por un celular, fácilmente se agrede a la mujer, fácilmente asesinamos, matamos sin tener en cuenta que ese ser humano es una persona y tiene la misma dignidad como yo. Si esa persona tiene dignidad, también adquiriría derechos en una unión civil, que aún mucha gente señala que habrá que darle derechos civiles a las personas homosexuales para que puedan contraer matrimonio con las personas del mismo sexo. La Iglesia Católica conservadora ha puesto el grito al cielo.
En otra parte del mundo ya se está hablando del matrimonio civil. En el caso, por ejemplo, de Uruguay ya hay matrimonio civil, en el caso de Argentina también. ¿Por qué en el Perú hay rechazo a esta posibilidad, padre Carlos Morellari? La Iglesia Católica, la unión civil como matrimonio entre dos personas del mismo sexo, siempre rechazará por sus principios. Ahora, la Iglesia Católica no puede imponer a los gobernantes, tendrán sus razones para que permitan, ¿no?, el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Eso ya se deja a criterio de los gobernantes, de las autoridades de cada país, porque la Iglesia Católica no puede ir en contra de sus principios divinos. Si cogemos la Biblia y vamos al libro del Génesis, vamos a encontrar con toda la claridad que Dios crea al género humano, hombre y mujer. Hombre y mujer los creó, dice el texto, y dice, multiplíquense, ¿no? Multiplíquense. Y Dios los unió y los bendijo, ¿no? Expresa dice el Génesis. Es decir, que la familia en su origen es hombre y mujer. Y bienvenidos son los hijos, que son los regalos de Dios, que son los frutos del matrimonio. Este es un texto importante y es lo que estudiamos nosotros en teología. Esto es revelación divina y la Iglesia Católica no se puede contradecir y no puede ir en contra de sus principios. En este sentido, los cristianos, los católicos, los sacerdotes, cardenales, obispos y ante todo el Santo Padre, no podemos estar en contra de un principio bíblico. Bueno, en realidad este tema ha acarreado opiniones muy contrarias a nivel internacional, señalando que el Papa Francisco está dando ya una especie de apertura a que podría ocurrir en cualquier parte del mundo la unión civil entre personas del mismo sexo, es decir, avalándose ya, o sea, sectores que seguramente muy conservadores han señalado que es imposible que eso pueda pasar. Sin embargo, se habla hoy de que en este proceso de tránsito de las personas, también las personas tienen derecho a adquirir este tipo de relaciones de unión civil, en fin, pero como conductor de una importante iglesia en nuestro medio y miembro de la Iglesia Católica, eso no es permisible, padre Carlos Morellari. Sí, como he dicho, ¿no?, que ya los estados allá ellos, ¿no? Sinceramente, yo también siempre me pregunto por qué lo hacen, porque no es normal, por decir así, para formar familia la unión de dos hombres y de dos mujeres. Esto está en contra del plan de Dios, ¿no? ¿Y por qué? Después vendrán los hijos. Es verdad que ellos están adoptando a niños por adopción para decir que ya tengo familia, pero esto no es lo natural. Insisto, lo natural es el hombre y la mujer, que Dios los creó, Dios los unió y Dios los bendijo y les dijo: cread y multiplicaos, dominad la tierra. Ahí está el principio bíblico, el origen de la familia y ante todo de la familia católica. Cierto que ha causado seguramente mucha impresión a nivel mundial, pero algunos que alientan esta unión civil en el mundo, no sé si la han sacado de contexto, pero acá hay otro periodista que dice lo siguiente, un periodista de Washington Post: el Papa Francisco expresó su apoyo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo en un documental que se estrenó el miércoles pasado, una ruptura significativa respecto a sus predecesores que marcó un nuevo rumbo para la Iglesia Católica en su reconocimiento de la comunidad gay. Los comentarios, dice él, provenientes del líder de la Iglesia Católica Romana, tienen el potencial de cambiar los debates sobre el estatus legal de las parejas del mismo sexo en naciones de todo el mundo e inquietar a los obispos que se preocupen por la posibilidad de que esas uniones amanecen el matrimonio tradicional
que se establece entre un hombre y una mujer, padre. Entonces, como te digo, lo que el Papa afirmó está para muchos, lo han tomado ya como fuera del contexto. Sí, es verdad que es un documental que lo han entrevistado al Papa y él da esta declaración que ya hemos leído lo que realmente el Papa lo ha dicho. Ahora, vuelvo a insistir que hay muchas personas que se acostumbran cuando alguien hace una afirmación a sacarlo de contexto y ellos dicen ya no lo que la persona ha declarado, sino que lo manipulan y lo sacan de su contexto y lo hacen decir lo que no quiso decir. Y esto ya no solamente referente al Papa, sino a grandes personalidades del mundo o del país, ¿no? Es decir, que llevan el agua a su molino. A mí realmente me cuesta creer que el Papa lo haya dicho esto. Soy sincero en decir, no escuché el documental y la información que tengo es lo que yo también he ido buscando en prensas católicas que van sacando todo esto, lo que realmente el Papa lo ha dicho. Esto es muy serio, Hugo Alberto, ya pensando en una sociedad. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad queremos? Es verdad que nadie va a poder impedir que haya en el mundo personas homosexuales. ¿Dónde veo yo el gran problema? En el ser humano, hablando en general, es cuando el ser humano se prostituye. El comportamiento, la conducta, por poner un ejemplo, ¿no? Que hay hombres que se creen Don Juan, ¿no? Ven a una mujer y ya la quieren conquistar, y a una y a otra, eludiendo su responsabilidad familiar. La mujer también se prostituye. Y el problema que yo veo es cuando ya un homosexual se prostituye también. Eso tampoco ya se puede permitir, ¿no? Todo esto es lo que la sociedad también tiene que contemplar. Y aquí entra ya lo que hablamos, el principio moral de la sociedad. Es cierto que este Papa que vino del fin del mundo ha cambiado la conducción de la Iglesia Católica, que en su momento era criticado porque era una iglesia que estaba muy alejado de los problemas sociales, y el Papa Francisco logró que esta iglesia se acercara más a estos sectores que seguramente también requieren una atención importante, padre Carlos Morayari. En estos últimos años hemos tenido realmente pontífices muy buenos. El Papa Benedicto XVI, para mí, uno de los grandes teólogos que ha tenido la Iglesia Católica en la historia de la Iglesia. No digo el único, uno de los grandes teólogos. Y entonces él es el que ha puesto las bases teológicas para el pensamiento y la doctrina social de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, ya es santo, ¿no? San Juan Pablo II, otro papa muy importante para nuestros tiempos, por su cercanía al pueblo, por sus giras pastorales a nivel de todo el mundo. Incluso vino al Perú y en tiempo del terrorismo se enfrentó a los terroristas diciéndoles: a ustedes les digo, cambien de camino, ¿no? No es ese sendero que ustedes han tomado, sino realmente el camino de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. San Juan Pablo II ha marcado las pautas. Con todo este contexto y con esta base, aparece para mí una gracia de Dios para Latinoamérica, que se elija a un papa latinoamericano, argentino, Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Después ya uno se va enterando de su trayectoria, de su trascendencia, y quién se iba a imaginar que íbamos a tener un papa latinoamericano. Y la iglesia latinoamericana, desde Medellín, desde Puebla, Aparecida, tiene documentos sociales muy interesantes donde prima la dignidad de la persona. Esto es lo que estamos perdiendo de dirección y de rumbo. Tener en cuenta que toda persona ajena a su condición civil, social, económica,
tiene dignidad, y lo que es más, para la Iglesia Católica, la dignidad humana se fundamenta en Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Ahí radica la grandeza de la dignidad del hombre. Y últimamente, como tú muy bien lo has dicho, sí, el Papa Francisco también está acercando todo lo posible a muchas personas, a muchas naciones, a Jesucristo el Señor. Últimamente ha sacado una encíclica. Cuando el Papa habla ya de una manera oficial, lo que está dando la vuelta al mundo es lo que él ha dicho en un documental. No es un documento oficial de la Iglesia. Cuando el Papa habla ya con toda la autoridad, voy a insistir aquí, con la autoridad plena, escribe lo que se llama las encíclicas. Las encíclicas. Y la última encíclica del Papa ha sacado, se llama Fratelli Tutti. Es decir, que para el Papa Francisco solamente la fraternidad, la hermandad en el mundo, la solidaridad, la caridad, la justicia social con caridad hará que el mundo cambie. Este es el último mensaje que el Papa nos va dando a cada uno de nosotros. Y sin embargo, esta encíclica, ¿quién le ha hecho caso? ¿Quién ha leído? ¿Quién ha preguntado? Y en cambio, una línea, por decir así, fuera de contexto, va dando la vuelta al mundo. Es decir, que me imagino que muchos ni lo habrán leído. Yo también, no voy a decir que yo leí el documental, soy sincero. Ya buscando en Facebook de sacerdotes que han declarado, algunos lo han publicado textualmente y eso lo he tomado. Pero para mí, si el Papa le hubiera dicho a una encíclica, lo que están afirmando, diría, oye, ¿qué está pasando? Yo mismo me hubiera extrañado. Pero me encantan sinceramente los escritos del Papa Francisco. Y después, usted ha hablado de Medellín, el año 68, donde nace esta corriente de la teoría de la liberación. ¿No cree usted que el Papa Francisco está haciendo eco de esa teoría o de la teología de la liberación, donde habla justamente de acercarse a estos sectores empobrecidos, pero también a estos sectores que en su momento han sido invisibles en la sociedad mundial, padre? Es decir que los obispos, sobre todo latinoamericanos, jamás dejarán de lado lo que la Iglesia latinoamericana ha venido hablando y diciendo. Ya desde Medellín, siempre la Iglesia lo ha tenido, la opción por los pobres, pero desde Medellín sale ya con mayor claridad y con más compromiso, ¿no? El compromiso o la opción por los pobres. Después viene Puebla, y con Puebla se va extendiendo más, ¿no? esta idea de la opción por los pobres. Y ya no solamente opción por los pobres de una manera concreta, sino en su mayor extensión, de no quedarnos ya únicamente en la palabra, porque fácilmente es gritar, fácilmente es hablar, sí, los pobres por aquí, los pobres por allá. Ya Puebla habla del compromiso social con los pobres. Ya no solamente le des de comer, se extiende también el concepto de pobreza, porque alguna vez hemos pensado, ¿quién es pobre? El que no tiene que comer. No, señores, también hay pobres de cultura, hay ignorantes porque no tienen educación y que los gobiernos no han hecho mayor cosa, y actualmente en el Perú estamos sufriendo de todo esto, ¿no? Que nuestros niños, sinceramente, comparándonos cómo hemos hecho nosotros nuestra primaria, nuestra secundaria y cómo nos han enseñado y qué aprendíamos, le preguntas a un niño de primaria muchas cosas, no te va a saber responder. Será muy bueno en computación, en WhatsApp y muchas cosas más. Eso es la moda de hoy, ¿no? Pero poco a poco la Iglesia es interesante lo que se señala, evolucionando. Leyendo en parte la teología de la liberación, ante la Iglesia Católica era simplemente una prédica, ¿verdad? A partir del año 68, cuando se plantea la teología de la liberación, se ve a una Iglesia Católica mucho más práctica, más allá de la teoría, ¿no? Están en la cancha, sintiendo los problemas de la gente, y me parece que este involucramiento también lo vive el Papa Francisco en este momento. Es decir, que toda institución en el mundo
ya sea institución política, institución social, institución religiosa como la Iglesia Católica, van evolucionando y en algún momento de la historia perdemos nuestros principios. Bendito sea Dios que la Iglesia Católica tiene un principio fuerte, que es Jesucristo, el Dios hecho hombre. Y todos conocemos la vida, la forma, cómo amó Jesús, cómo habló Jesús, qué hizo Jesús y cómo murió. Esto es lo que engrandece a la Iglesia Católica, porque ahí está la piedra, ahí está la base que no podemos traicionar. Y lo que hacen los papas cuando se reúnen o en los concilios no hace más que llamar la atención. Ojo, que por aquí nos estamos desviando. Vayamos a nuestros principios. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Los primeros cristianos se llamaban hermanos y ponían sus cosas en común, especialmente para los más pobres. Y todo esto ha ido llevando a los primeros cristianos a la admiración de los grupos no creyentes en el cristianismo de aquella época. Y que decían, oye, mira cómo se quieren, cómo se aman esos que se llaman cristianos. Es decir, que la Iglesia Católica no ha comenzado solamente con una teoría, sino que ante todo con una práctica o con una praxis, que para mí esta expresión praxis es una expresión muy rica. ¿Por qué? Porque no es solamente hablar, sino también practicar. Así entiendo yo la expresión praxis. Es decir, que los primeros cristianos tuvieron una praxis muy buena. Padre, vea usted, el Papa Francisco creo que ha ido de esa práctica, o sea, predicar con el ejemplo. Cuando él llega justamente al Vaticano y sale elegido como el conductor de la Iglesia Católica en el mundo, él pide con esa modestia, pide que oren por él, pero también señala un documental y una amplia entrevista que le hicieron también a quienes apoyaban al Papa Francisco en su llegada al Vaticano, que él cuando le decían que se ponga los zapatos rojos, que siempre era siempre importante, los zapatos, las habitaciones, él pagó su alojamiento, pagó inclusive el vehículo que le transportaba a su hotel donde estaba alojado en este proceso de su elección. Es un hombre que bajó al llano, siendo ya encumbrado como el máximo representante de la Iglesia Católica. Es decir, predicó con el ejemplo, la modestia y la humildad del ser humano. Así es. El Papa Francisco, para mí, como otros, pero veo más en él, es el Papa de los signos, es el Papa de los gestos. Y va yendo a lo sencillo. La forma de vestir de que él anda, solamente lo que vemos es una sotana blanca y no tiene más cosas. Incluso el anillo papal es un anillo sencillísimo. La cruz o el pectoral que llamamos, la cruz que él lleva es una cruz muy, muy sencillísima. Después, incluso para visitar a un papa en tiempos pasados, decía, así es la tradición, era casi imposible. Le querían cambiar los zapatos, digo, no señor, este zapato lo he traído desde toda mi vida y esto con esto. Y me parece que sigue con el mismo zapato que llegó a la Iglesia Católica hace muchos años. Sigue con eso, sí, yo escuché el testimonio de su zapatero, él tenía su zapatero en Argentina. Y dicen con los que lo conocen de cerca, por ejemplo, cuando ya era cardenal, él como cardenal, él cogía su canasta y se iba al mercado. Y la gente lo conocía, lo soldaba y compraba lo que él quería comer, ¿no? Como buen argentino, ¿no? La carne, el vino, y dicen que él mismo se preparaba su comida. Y cuando tenía que viajar no tenía un carro propio o su chofer propio, que él subía en el metro y ahí se iba conversando con la gente. Se ve que ya tenía este carisma, este don de gente, y todo eso ha sido apreciado en él, ¿no? Esa divinidad que se le plantea al conductor de la Iglesia Católica en el mundo, él lo ha hecho mucho más humano, más cerca a la gente. Sí, pongo otro dato importante. En Roma hay lo que se llama, donde el Papa celebra la misa, por decir así, o donde él está, se llama Santa Marta, ¿no? Santa Marta. Entonces ahí el Papa prácticamente de lunes a viernes, cuando no tenía mayores compromisos, como que celebraba ahí la misa solito. Pero ahora él dijo, no,
¿Cómo voy a estar yo así? Que se abran las puertas cuando vengan los cardenales o obispos de otros países, que vengan a celebrar conmigo. Esa apertura ya lo ha dado el Papa Francisco. Incluso algunos fieles pueden entrar a participar en la misa que el Papa celebra todos los días. Me imagino que será a las 6 de la mañana o 6:30. Es otro paso importante que también él ha dado. Yo pienso que para mí realmente es el hombre de gestos, es el hombre de signos, y así debe ser, ¿no? Y a mí, concretamente como sacerdote, no me queda más que apreciarlo y tratar de imitar en todo lo que van haciendo, ¿no? Porque no solamente es admirar y hablar de los demás. En mi caso, yo mismo también me estoy cuestionando como sacerdote qué vida estoy llevando, mi forma de vivir, mi forma de ser y mi forma de actuar. Quiero estar con la gente, y eso ahora, como te consta a ti, estoy trabajando en una capillita, ¿no? En Aguamiro. Sí, claro. Antes dejé la catedral, comencé con la Loma, estuve en San Isidro, yo estoy con esa gente bonita de Aguamiro y estamos ya para celebrar nuestras fiestas patronales. Padre, ¿cuánto ha cambiado desde que asumió la conducción de la Iglesia Católica Mundial el Papa Francisco? Porque se hablaba de una iglesia orientada a varios factores críticos a nivel mundial. El Papa hablaba de la pedofilia. También ha rechazado también estas acciones de violencia, de violaciones, en fin, dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuánto ha cambiado para ti, que tienes mucha experiencia siendo conductor de la Iglesia Católica acá, lo que ha pasado justamente en la esencia de la vida de menores de edad, inclusive una persecución también que se hiciera a muchos miembros de la Iglesia Católica? ¿Cuánto ha cambiado desde que él asumió la conducción de la Iglesia Católica, padre? Sí, exactamente, no te puedo decir, no tengo datos para decir que ha cambiado en un tanto por ciento. Solamente te puedo decir, sí, la Iglesia va cambiando. Y siempre y cuando la Iglesia irá cambiando, cuando, lo que hablamos a veces, cuando las bases, para mí ahí también está el secreto. Cuando las bases o las personas del llano, como los sacerdotes que estamos en la parroquia, una capilla, también tratemos de dar testimonio de lo que Jesús nos ha enseñado, ¿no? De una vida en el amor divino, de una vida sencilla, de una vida no tan aferrado a lo material, de una vida de oración, pero ante todo de una vida cercana al pueblo. Esperemos que en algún momento tengamos ya datos concretos, estadísticos, que ya la Iglesia, sociológicamente hablando, ha hecho muchos cambios y en tal porcentaje. Pero sí, estamos cambiando, estamos mejorando. En este sentido, creo que el Papa Francisco, con su ejemplo, con su vida, con su entrega, nos está acercando más a Dios y acercándonos más entre nosotros. Y otra encíclica que he sacado es la encíclica Laudato Si, inspirado en San Francisco de Asís, el amor y el respeto a la naturaleza. Esto es algo grandioso. Y hace poco que se ha celebrado en Roma lo que llamamos el REPAN, ¿no? Con los países amazónicos, y sacó un documento, Querida Amazonía. Así se expresa el Papa de la Amazonía, ¿no? Querida Amazonía. Y está haciendo un llamado al mundo para cuidar, para proteger esta Amazonía. Y esto nos lleva también a cada católico a un compromiso a respetar la naturaleza, a respetar nuestros bosques, nuestras riquezas ictiológicas, nuestra fauna, que se está deteriorando. Y realmente, vamos a decirlo, hay gobernantes que poco les importa, seguramente que cobran algo para que los carros salgan, por ejemplo, de Yurimaguas hacia Lima, repletos de madera, y pasan y se pasean con toda tranquilidad. Es decir, que necesitamos elementos teóricos, y eso el Papa nos ha dado, para que nosotros nos comprometamos también a defender nuestra querida Amazonía. Bueno, padre Carlos Morellari, bueno, es importante su presencia en este humilde programa, pero además también, aprovechando esta presencia suya, hemos estado pendientes de su estado de salud. Ha estado usted en un momento crítico. ¿Ya has mejorado tu estado de salud? Porque mucha gente se preguntaba, porque no estaba acá usted haciendo sus prédicas en donde siempre le hemos conocido, acá en la capilla, por la carretera. Entonces la gente se preguntaba, ¿dónde está el padre Carlos Morellari? ¿Qué le pasó?
Cuéntenos un poco para terminar esta entrevista, padre, por favor. Es decir, la vida es un don de Dios y no siempre la valoramos. Somos seres humanos. Yo también estoy en esa lista. Me he cuidado de muchas cosas, menos del riñón. Y dicen los médicos que no siempre el riñón avisa. Y entonces llegó un momento en que no dormía bien, no sé qué me pasa, me bañaba a las 2 de la mañana y tampoco podía dormir. El otro síntoma, he perdido el apetito, no le sacaba sabor a la comida. Después esto se agravó, ya no quise comer. Entonces ya me comenzaron a poner suero, se asustaron, en este caso Monseñor Aristín, los otros sacerdotes, ¿qué le pasa al padre Carlos? Hay que llevarlo al seguro. Y es en el seguro en que me detectan que estoy mal de riñón. Y no hay especialistas, y estaba perdiendo el conocimiento, y entonces en ambulancia a Chiclayo. Y en Chiclayo me han dado todo un tratamiento, todo un proceso, y bueno, no me han dicho cómo está mi riñón, simplemente que ya lo he perdido, ¿no? Así nomás, yo no he visto ninguna placa. Entonces me han dado todo el tratamiento y estoy poniendo también de mi parte. Lo que sí me da pena es que ya no puedo decir que dentro de un año ya estaré curado. Ya viviré siempre de esta manera. Me tienen que hacer 4 diálisis al día. Aquí he venido ya dializándome. Es decir, me hacen una infusión de un líquido especial, que son 2 litros al estómago, a la barriga, y cada 6 horas hay que sacar ese líquido y volver a renovar, que lo va reemplazando al riñón. Lo importante, Hugo, que me siento bien, con ganas de hablar, no puedo caminar ya muy bien, sí, por ahí fallan ya un poco los órganos inferiores, pero psicológicamente, anímicamente me siento bien y con gusto me estoy yendo a la capilla de Aguamiro y la gente me pensará que ya estoy totalmente curado y no es así, las apariencias se engañan, pero me siento bien y por esto gracias a Dios y gracias también a San Martín de Porres, que soy muy devoto de él porque así me enseñó mi madre y estamos ya también por comenzar a celebrar nuestras fiestas patronales en el bonito barrio de Aguamiro. Interesante, padre Carlos Morayari, aquí justamente nos has hecho llegar esta actividad. Es un programa en el marco de este aniversario, ¿verdad? Está la fiesta patronal en honor a San Martín de Porres. Mucha gente a veces históricamente comenta, lee algunos puntos de la vida de San Martín de Porres, un hombre dedicado en alma y corazón a lo que ha sido su prédica en la Iglesia Católica en Lima. Pero acá me parece que usted me ha enviado una nota interesante, seguramente lo vamos a leer más tarde, porque es importante recopilar datos también. Nuestra memoria es tan frágil, uno lee una época importante, pero reitero que es importante lo que usted está planteando acá en esta fiesta patronal. Comienza el día de mañana, me parece, martes 27 de octubre, ¿no? Víspera del Señor de los Milagros. Acá hay un programa importante, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, termina el lunes 2 de noviembre. Y el día central es el día 3, que es el día de San Martín de Porres, 3 de noviembre, ¿no? Y ya el día final, vamos a tener también una rifa, una chocolatada, nos va a visitar Monseñor Aristín, y bueno, estamos de fiesta, y una chocolatada también que nos ofrece el Comité de Solidaridad Cristiana. Es decir, hay buena gente que nos va colaborando. Poco a poco hemos ido mejorando la capilla, y quiero mejorarla más todavía. Quiero que esa capilla del barrio Amiro de Maina, segunda cuadra, se convierta en un centro de oración, porque nos preocupamos mucho por alimentar el alma. ¿Qué voy a comer mañana? ¿No? Nuestra parte física, pero nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón no lo alimentamos, y eso lo alimentamos con la meditación, con la reflexión, con la oración. Quisiera dejar esa capillita bien bonita, bien hecha, para que toda persona que vaya sienta un ambiente cómodo para concentrarse, para reflexionar, para pensar y para unirse a Dios y a sus hermanos. No podemos separar. Si yo digo amo a Dios, tengo que amar a mis hermanos. Si yo digo amo a mis hermanos, tengo que amar a Dios. Amor a Dios y amor al prójimo es inseparable. Fue el mensaje de la misa de ayer domingo, que Jesús nos hablaba del mandamiento más importante.
¿Cuál es este mandamiento importante? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento más importante para los cristianos y bueno, y para que lo quiera acoger también para el mundo entero. Bueno, qué interesante su presencia acá, dándole un poco de tranquilidad, calma a este momento crucial que vive el país. Se habla de una segunda vacancia contra Martín Vizcarra y que genera una tremenda inestabilidad política y social en el Perú. Entiendo que usted no ha venido a hablar de política, pero usted siempre ha estado pendiente de muchos logros que se han logrado en los años en las luchas sociales de nuestro Frente de Defensa. Cuando había algo que hacer, hay que convocar al padre Carlos Moyare. Usted ha sido un hombre importante, como una especie de bisagra para los grandes problemas que tenía nuestra provincia y que han sido oportunamente también trabajados por el gobierno nacional y por los gobiernos regionales, padre Carlos Moyare. Sí, Hugo Alberto, para mí es una gran satisfacción. Desde niño quise ser sacerdote, educador y lo he logrado. Bendito sea Dios por todo esto que me ha concedido. Y acá en Yurimaguas, siendo lagunino, me sentí un yurimaguino más. Y desde la loma donde he comenzábamos haciendo actividad para mejorar las calles, ya no había pista, hermanos, hagamos minga. Hay que regar arena, hay que organizarnos. Y así fui moviendo también a la gente en el barrio La Loma. Y tenía como 20 familias incondicionales que me han apoyado. Ahí estaba con toda la fuerza de mi juventud. Y después he pasado prácticamente 25, 30 años por el magisterio también, que me ayudó mucho. Pasé por la catedral. Entonces he ido acercándome a la gente. Y siempre que me han pedido algo, nunca he dicho que no, según de qué sea, ¿no? Y he dicho que sí. Y es así como hemos podido estar dirigiendo la mesa de concertación, de diálogo y concertación permanente, que ha tenido fuerza, ha tenido su momento, pero no hubo otra mesa más, ¿no? Y veo que no me han sacado todavía, como que sigo siendo presidente de esa mesa. Y todo esto, esa labor nos ha llevado a estar también con las luchas populares, estar concertando ahí con las autoridades y también con el pueblo. Gracias a eso tenemos la carretera Yurimaguas-Tarapoto y hemos podido dar un discurso y estar con la gente en el IPD cuando vino el presidente Alejandro Toledo. También estuve presente cuando vino el presidente Alan García a la inauguración de esta carretera que ha sido en la base que tenía la empresa en el Pongo. También estuve ahí presente. Y bueno, y también en las luchas por el baguazo y por acá, por los campesinos, también está ahí dialogando. Y la última obra trascendente donde estuve presente ha sido ya por la universidad, que la amo y tanto quiero y me alegro. Y aquí el pueblo tiene que estar alerta para ver y decir y analizar cómo está yendo esta universidad. Entonces hemos tenido que ir a Lima también a hacerme presente en la PSM, hablar, exponer, fundamentar, ya no solamente de la educación en la universidad o la educación superior, sino también algo del campesinado y aprovechar el momento cuando nos escuchan. Y gracias a Dios, pues sí, hemos conseguido y ahora tenemos universidad, ¿no? Y bueno, me da satisfacción porque he podido servir a mi pueblo, ¿no? Primeramente, como he dicho antes, amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y a mi prójimo como me amo a mí mismo. Y bueno, ha dado muchos resultados. Y otra cosita más que hemos ido haciendo por ahí, por allá, atendiendo a los enfermos, ayudando también a las personas que menos tienen, siempre he estado presente ahí, ¿no? Le hacía recordar eso porque alguien me había enviado al Messenger un mensaje justamente reflexionando sobre un día importante de lucha para Alto Amazonas del 2004, hacen notar de la huelga importante, donde usted ha sido un actor importante, protagonista de esa huelga, donde se logró justamente esa exigencia a partir del Frente de Defensa de esta vía que nos lleva hasta Tarapoto. Un abrazo a padre Carlos Moyare por estar con nosotros esta mañana. Ha sido grato conversar con usted. Seguramente habrá otros momentos también para seguir hablando, porque es importante hablar no solo sobre el tema de la Iglesia Católica, sino temas que tienen que ver con la parte social en esta ciudad.
Algo más que tenga que decir, le escuchamos en este humilde y modesto programa. Sí, Hugo Alberto, porque Yurimaguas es nuestra casa común. Tenemos que amarla, tenemos que cuidarla. Por mi parte también gracias Hugo Alberto y felicitaciones pues por Uranio Televisión. Ya conozco este set y bueno, me siento contento, estoy a gusto y me he sentido muy cómodo. A ti también te conozco, ¿no? No sé, recuerdo que una vez me llevaste desde este Caballo Cocha, ¿no? Sí, hemos estado un año tú prácticamente. Tú estás por allá y bueno, y sí. Es bueno esto de la comunicación, es una labor muy bonita de los comunicadores sociales, pero eso sí, siempre con objetividad, buscando la verdad y tratando también de educar. Los medios están para educar, para informar con la verdad y también para entretener con la verdad. Ánimo, felicitaciones y bendiciones de San Martín de Porres y ante todo de Dios Padre, que nos quiere, que nos ama, nos protege y nos cuida. Gracias, Hugo. Muchas gracias, padre. Vamos a ir a una pausa, las 8:23 de la mañana, una pausa pequeña.